Bueno, vamos a hacer una evaluación a Francisco de la bioimpedancia, que es una técnica utilizada para medir la composición corporal, evaluando la cantidad de masa magra y agua en el cuerpo. Se basa en la capacidad del cuerpo para conducir una corriente de baja intensidad, midiendo la resistencia y la reactancia de los tejidos. Claro, sí, es que la clase estuvo intensa, bueno. Bien, el resultado de Francisco en el pretest de la bioimpedancia tiene una grasa corporal de 27,59%, con una puntuación corporal de 67,9 y un IMC de 24,72. Y su peso es de 70,6, con una tasa muscular del 69%, lo que corresponde a una clasificación estándar, y un metabolismo bajo. Esta bioimpedancia también arroja su nivel de proteína, que sería de un 19,23%. Ya, la próxima test a evaluar es el test de Cooper, que es una prueba de resistencia aeróbica utilizada para evaluar la capacidad cardiovascular. Consiste en correr la mayor distancia posible en 12 minutos a una velocidad constante. Su objetivo es medir la resistencia aeróbica y se ha utilizado ampliamente en deportes de educación física y evaluaciones de la condición física en cuerpos de seguridad. A dos, tres. En el test de Cooper, Francisco realizó la prueba alcanzando una distancia de 2000 metros, lo que categoriza en bajo promedio. El siguiente test es el que es de resistencia, el test de los burpees, que es una prueba utilizada para medir la resistencia anaeróbica y la capacidad cardiovascular. El test consiste en realizar la mayor cantidad de burpees en un tiempo determinado, generalmente un minuto, para evaluar la resistencia muscular y cardiovascular. Se mide la cantidad de repeticiones completas sin interrupciones con una técnica adecuada. ¿Tengo que esperar hasta un minuto? Me avisa. ¿Cuánto va? Francisco realizó 20 burpees, lo que cae, según la tabla de Bareo, en un nivel malo. El test de fuerza, vamos a ocupar el peso muerto, que es un ejercicio fundamental en el entrenamiento
valga la redundancia, de la fuerza utilizando para evaluar la capacidad de levantar una carga desde el suelo con una técnica adecuada. Es la mayor cantidad de peso que se puede levantar con una técnica correcta en una sola repetición, que es un RM. Francisco en el test de fuerza hizo peso muerto y alcanzó un resultado, un nivel de novato al levantar 110 kilos. El siguiente test, el test de press de banca, es uno de los ejercicios más utilizados para evaluar la fuerza del tren superior. El test es una repetición máxima de un RM y para medir la fuerza máxima en press banca, donde el atleta debe intentar levantar el mayor peso posible con una técnica adecuada en una sola repetición. Aclarar que en este test también se hacen repeticiones anteriores en forma piramidal hasta alcanzar el RM máximo. En el test de fuerza de press banca, Francisco obtuvo un nivel de novato al levantar 90 kilos. El test siguiente, el test de potencia, que vamos a ocupar el test del salto contra movimiento o CMJ, que es una prueba utilizada para evaluar la potencia del tren inferior y la capacidad de generar fuerza explosiva. El test se realiza con el atleta en posición erguida, con las manos en la cintura. Luego ejecuta un movimiento descendente rápido, que es la fase excéntrica, seguido de una explosiva extensión de pierna en la fase concéntrica, para alcanzar la máxima altura posible. En el test de potencia, Francisco, según la aplicación de MyJam, su CMJ fue bajo promedio y alcanzó una altura de 40 centímetros. Otro test de potencia fue el Squat Jump, que consiste en una serie de saltos verticales que permiten analizar la fuerza explosiva, el aprovechamiento de la energía elástica y la resistencia a la fatiga muscular. Salto desde una posición de media sentadilla sin contramovimiento. Francisco en el otro test que se realiza, que es el Squat Jump, SJ, está en un nivel bajo y obtuvo una altura de 30 centímetros. Test de agilidad Illinois. Consiste en un recorrido de 10 metros de largo por 5 metros de ancho, donde el atleta debe desplazarse entre conos siguiendo un patrón específico. Se inicia desde una posición acostado, boca abajo, y al recibir la señal, el atleta debe levantarse y completar el círculo lo más rápido posible. A dos, tres. Yo no lo quiero hacer. En el test de Illinois, Francisco en el primer registro de esta intervención fue de 18,36 segundos, categorizado en el nivel bajo promedio. Test de agilidad, T-test. Comienza con que el atleta en el punto de partida, corriendo hacia adelante hasta un cono central y luego desplazándose lateralmente hacia la derecha y hacia la izquierda, regresando al centro, y finalmente corriendo hacia atrás a un punto de inicio. Se mide el tiempo total para completar el recorrido. 3.
En el T-test que tiene que ver con la potencia, el primer registro al principio de la intervención fue de 13,95 segundos, categorizado como pobre. El test de flexibilidad, el Sit and Reach, es una prueba utilizada para evaluar la movilidad articular y la elasticidad muscular en una persona. En este caso es la flexibilidad de tronco, que es el Sit and Reach, donde la persona en forma sedente extiende sus piernas y a una distancia de 30 centímetros y va a poner sus manos en posición junta y va a extender su tronco y se va a medir la distancia que alcanza a llegar. En el test de flexibilidad Sit and Reach, Francisco estuvo en un nivel promedio con una flexibilidad de 24 centímetros. Otro test de flexibilidad es tocar las manos tras la espalda. Evalúa la movilidad del hombro al intentar unir las manos detrás de la espalda, una por arriba y otra por abajo, y se mide la distancia entre los dedos. ¿Ya? En el test de flexibilidad, en el otro test que es tocar las manos tras la espalda, Francisco está bajo promedio, donde sus dedos están con menos 24 centímetros de distancia.